Bueno, buenas noches a todos. Gracias a los organizadores, muchas gracias a las autoridades de la facultad también por hacernos este espacio para el seminario y para poder hacer este debate. Quiero decir antes unas palabritas en relación a la alegría que me provoca que se haya constituido la Asociación Justicia Legítima en Rosario, porque nos ha permitido en esta conformación volver a agrupar y a reunir a muchos que tienen una gran tradición de trabajo por la democracia y los derechos humanos en esta ciudad, donde esta tarea ha sido tradición en el fuero tanto de abogados como funcionarios judiciales. Por eso me pone muy contenta y no es más que el encuentro de un espacio nuevo para seguir trabajando por esta tarea. Creo que, bueno, el tema que nos convoca es charlar o debatir o plantear algunas cuestiones, ya como se anticipó en el panel más temprano, sobre este anteproyecto de Código Penal que ha sido puesto en debate en toda la sociedad y criticado tan fuertemente por algunos sectores, y que si bien no sabemos cuál va a ser el futuro del anteproyecto, creo que viene bien ponerlo en debate y que nos ha abierto un foro muy interesante para hablar sobre cuestiones penales que antes no existía, por lo menos con tanta urgencia. Discutir un código penal es discutir sobre la democracia. Es un debate sobre el modelo de sociedad que queremos, es un debate sobre los derechos del ciudadano. Por eso no es solamente un debate técnico y encriptado, como hemos tenido muchas veces el vicio los penalistas, dedicarnos solamente a una dogmática para entendidos, sino que este debate y esta crítica y esta presentación del anteproyecto ha puesto blanco sobre negro la dimensión política del tema que nos ocupa. No hay duda que discutir un código penal es discutir política, y esto también lo señala cuál ha sido la historia de las codificaciones, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. No hay transformación política en la sociedad que no haya tenido sus ideólogos o sus sostenedores en materia penal. Yo quisiera recordar a algunos maestros que han sentado un camino, han marcado un camino en la historia del derecho penal con sus posiciones políticas, como por ejemplo, me voy a olvidar de muchos, pero quiero señalar algunos. Por ejemplo, Gustav Dabruch, que fue quien elaboró el proyecto en 1922 para la República de Weimar. También el nacionalsocialismo y el fascismo tuvieron sus ideólogos penales, y esto lo trabaja muy bien Muñoz Conde en un libro donde hace una crítica sobre el penalismo, los ideólogos del penalismo de esa época. Nosotros nos hemos formado, en parte, por lo menos los más viejos, hemos sido formados por republicanos españoles exiliados en nuestro país. Esto marca que la cuestión penal de la represión y sus límites es una cuestión netamente política. Y en nuestro país podemos decir lo mismo. En nuestro país la codificación se dio en el marco de profundos debates políticos, de profundas transformaciones políticas, y fundamentalmente fue atravesado por lo que se llamó la cuestión social en Argentina. No nos olvidemos que las primeras leyes penales fueron contra el movimiento gremial que se estaba formando a principios de siglo, cual fue la Ley de Defensa Penal y la Ley de Residencia, y como bien señala Lolita Nellar en un trabajo, una investigación sobre el sistema penal en Latinoamérica, en Argentina, todas las cárceles y los manicomios se fundan, se crean en los primeros 20 años del siglo. En los años donde la cuestión social estaba en primer plano, donde la lucha de los anarquistas y los socialistas generaron leyes represivas justamente para reprimir, para contener el reclamo de las clases trabajadoras por sus derechos. Esto ha asignado la historia del Código Penal y no ha habido cambio. No nos olvidemos también que el Código Penal argentino surge en la época de Irigoyen
y se abre en ese momento el debate con otros sectores sociales, ya que Rodolfo Moreno pertenecía a una corriente política contraria al radicalismo, era conservador. Todos los periodos sociales han tenido ese debate. No nos olvidemos que en estos casi 100 años que tiene nuestro Código Penal, que es de 1921, han pasado muchas cosas en nuestro país, entre ellos unas cuantas dictaduras. Las dictaduras también tuvieron su mano sobre el Código Penal, entre otras cosas legislaron sobre la pena de muerte y se quedaron cortos porque después tomaron otros métodos, les quedó chica la pena de muerte, y cuando regresa la democracia se producen dos grandes transformaciones en el Código Penal, que fueron dos leyes que intentaron al menos derogar las reformas más gruesas y más insostenibles de la época de la dictadura militar. El derecho penal es netamente político, esto es lo que quiero señalar, y es tan político que un candidato frente al anteproyecto que se presenta en debate a la sociedad sale a levantarlo y lo toma como herramienta de campaña electoral, sosteniendo una cantidad de cosas que realmente no son tales como las plantea el anteproyecto, y lo toma justamente como herramienta electoral política contra el sector gobernante en este momento en el país. Esto es obviamente inadmisible, y sale este candidato a juntar firmas y la gente firma desechando o aprobando un texto que realmente no conoce, porque casi no se conoce en las facultades de Derecho, casi no lo conocemos los penalistas, recién empezamos a leerlo y analizarlo. Sin embargo, ha sido denostado antes de poder ser debatido seriamente. Y tan político es el tema penal que, como hoy señalaba uno de los expositores en el panel de la tarde, es cierto que en el pleno debate sobre si hay reincidencia o no hay reincidencia en este anteproyecto de Código Penal, la Corte ha cambiado el rumbo que venía, por lo menos que teníamos la esperanza que viniera avanzando después del fallo Gramajo y después del voto de Zaffaroni en Álvarez Ordóñez, y hace pocos días acaba de declarar constitucional el Instituto de la Reincidencia, cuando era un instituto que prácticamente se venía desdibujando desde el regreso de la democracia, ya que fue la reforma de Alfonsín la que prácticamente termina con la reincidencia y le deja como único efecto la libertad condicional. Estos son los avatares políticos de la discusión penal, y creo que quienes conformaron la comisión para la elaboración de este proyecto tuvieron muy clara la dimensión política. Por eso tiene la virtud este anteproyecto de que la comisión que lo elaboró está conformada por juristas de primer nivel y de distintos espectros políticos. Prácticamente la comisión cubre casi todos los espectros políticos que tienen representación parlamentaria, y esto es muy importante para señalar, porque no es lo que se ha dicho públicamente en la denostación de este trabajo, es que es producto de un sector político. En realidad es un proyecto de consenso entre distintos sectores políticos. Tal vez podría ser peor, tal vez podría ser mejor el código, pero lo cierto es que la democracia es debate y la democracia es transacción, es acuerdo, y este es el consenso al que se ha llegado, y también han sido presentadas algunas disidencias muy interesantes que también vale la pena analizar. Esta es la sensibilidad y el debate político que ha generado nuestro código, pero no me asombra. No me asombra porque esto no es la primera vez que sucede, esto no es la primera vez. Yo me acuerdo cuando en Argentina se puso en debate la ley de divorcio, que por los medios se hacía una campaña, como si se aprobaba la ley de divorcio, iban a empezar masivamente a divorciarse todo el mundo y todos iban a estar divorciados, iba a ser una catástrofe porque iba a desaparecer la célula básica de la sociedad. Algo parecido hemos vivido hace pocos años cuando se discutió el tema del matrimonio igualitario. Quienes estaban en contra decían que si la gente se casaba con personas del mismo sexo no iban a tener más hijos y se iba a extinguir la sociedad.
O sea, barbaridades como esta hemos escuchado no solo alrededor del Código Penal, sino que ya hemos tenido muchas experiencias. Y bueno, con este Código Penal se ha dicho que si se aprueba este anteproyecto, parece que van a salir masivamente una ola de delincuentes a quedarse con nuestra vida, nuestra propiedad privada y todo lo que es de todos. Esto, bueno, obviamente no es así. Esto en mi época era el comunismo, pero ahora sé que como no hay comunistas, o hay muy pocos, que se vayan a quedar con la propiedad privada, la guerra es contra los delincuentes y sus padrinos, los garantistas. Entonces, bueno, la guerra es contra esto. Este es el enemigo político, los delincuentes y los garantistas, que son, parece que, los protectores de los delincuentes. Esto obviamente no resiste ningún análisis, ninguna seriedad, y por otra parte, si lo vemos con ese prisma, también tenemos que tener presente que uno de los últimos parches más espantosos que sufrió el Código Penal fue las llamadas reformas Bloomberg. O sea que podemos decir que la situación de inseguridad que está viviendo la población y que denuncia públicamente y que reclama, en el mejor de los casos, es producto de esta legislación de mano dura y que ha descoordinado todo el Código Penal. Lo mismo podemos decir en materia de estupefacientes, que es todo el otro cuco que hoy se levanta como peligro social. Bueno, en materia de estupefacientes, estemos como estemos, es producto, si se quiere vincular con la vigencia de una ley, es producto justamente de lo que se llama de la legislación que surgió con el planteo de la guerra contra las drogas. Obviamente nosotros sabemos que una ley no tiene nada que ver con el fenómeno concreto de la inseguridad, sino que una ley es un papel escrito, es un proyecto para que los jueces hagan sus proyectos de decisiones fundadamente, pero que el problema de la inseguridad es multicausal y hay que tomar medidas políticas de otra índole para abordar ese problema, que hay que abordarlo y solucionarlo. Obviamente, cuando se esgrime una reforma, un código penal, para decir que se está haciendo algo por la seguridad o la inseguridad, no es más que, como decía un querido profesor uruguayo, un profesor de Derecho Penal, decía